Como se explicó anteriormente, se empleó un clúster el cual evaluó en su totalidad el comportamiento físico y térmico del data center. Por tanto, se obtienen los resultados de temperaturas, caídas de presión y distribución de velocidades en todo el data center. Se presenta a continuación la interfaz del software empleado para la ubicación de las rejillas, servidores y unidades de precisión en el data center. En el software se utilizan las paredes sólidas en los contornos del data center para simular la geometría que describe el área blanca actual. Se puede ver en la vista 3D que las paredes cubren toda el área blanca y el piso falso, el cual se describirá a continuación. El segundo paso para desarrollar el modelo CFD consiste en la ubicación de los servidores, las unidades de precisión, las rejillas de suministro de aire y los encerramientos de pasillos ubicados en cada corredor. A continuación, se presentan los datos de entrada de la simulación. Como datos de entrada tenemos densidad del aire a la altura de Bogotá, dimensiones del área blanca, área del área blanca, la altura del piso falso en el cual se entregará el aire, el número de unidades de precisión crack, el número de filas de racks servidores, el total de servidores en el data center, el área total cubierta por rejillas de suministro, el número de filas de rejillas de suministro, el total de rejillas de suministro y un total de encerramientos, los cuales se comprenden en la simulación. Los otros parámetros de entrada consisten en los flujos de aire. Se tiene el flujo de aire de las unidades crack de suministro por piso en metros por segundo. Se tiene un estimado de flujo requerido que pase a través de los servidores. Se tiene un estimado de flujo promedio, el cual va a pasar a través de las rejillas en piso, y se tiene un estimado promedio de caída de presión a través de las rejillas de suministro. El programa muestra la carga térmica actual en el data center debido a los servidores en vatios por metro cuadrado. También un estimado de capacidad de enfriamiento de las unidades tipo crack de precisión. Los detalles de las unidades crack, de acuerdo a los parámetros de diseño establecidos, cada unidad crack debe tener una capacidad de enfriamiento de 30 toneladas de refrigeración, equivalentes a 105 kilovatios. También se ajusta el termostato de control de temperatura en 24 grados Celsius aproximadamente y una entrega de caudal de aire de 5.38 metros cúbicos por segundo, correspondientes a un caudal de 11.400 CFM. Se presentan también los datos de entrada de los servidores. Los servidores van a tener una carga distribuida de 4.4 kilovatios promedio para todas las filas de servidores y
se va a considerar, de acuerdo a los datos suministrados por el diseño experimental hecho en planta, un delta de temperatura de 11 grados centígrados del aire que entra al servidor y sale del servidor. También un estimativo del caudal que tiene que pasar a través de cada servidor corresponderá a un valor de 0.42 metros cúbicos por segundo. El programa finalmente nos muestra la carga total en el datacenter y la carga total de acuerdo a las unidades rack, las cuales son exactamente las mismas, haciendo un símil al estado de carga térmica que se hizo en el datacenter. En el programa se definen las dimensiones tanto de los servidores como de las unidades de precisión. Para las unidades de precisión se utilizan las dimensiones mostradas en catálogo Liberty. Dimensiones de longitud 3.4 metros, profundidad 0.8 metros aproximadamente y una altura aproximada de 2 metros. Se especifica también que las unidades son de tipo estándar y tienen un modo de entrega de aire por piso. Para los servidores también se utilizan las dimensiones de los servidores tipo IBM que existen actualmente en el datacenter, los cuales corresponden a una longitud de 63 centímetros, una profundidad de 97 centímetros y una altura de 2 metros. También para las rejillas se tienen unas dimensiones estándar de rejillas de suministro para data centers de marca Tate, las cuales son aproximadamente de 60 centímetros por 60 centímetros. Una de las diferencias más significativas entre utilizar o no encerramientos en los pasillos fríos corresponde a el flujo de aire entregado por las rejillas. En la figura izquierda se observa el datacenter sin encerramientos, en la derecha con encerramientos. Se puede ver en la derecha que debido a los encerramientos no existe un escape del flujo de aire de entrega a los servidores, el cual se sale de los mismos, sino está contenido y tiene que pasar a través de los mismos. Por tanto, la eficiencia de refrigeración de los servidores cuando existen los encerramientos es mayor a los data centers que no la utilizan. Como se mostró anteriormente en el suministro con y sin encerramientos, se presentan las líneas de flujo de temperatura de el retorno a las unidades de precisión. A la izquierda se muestra el datacenter sin encerramientos y a la derecha con encerramientos. En el datacenter sin encerramientos se observa que las líneas de flujo vienen a través de las rejillas de suministro y por fuera de los servidores y van a las unidades de precisión. En el datacenter con los encerramientos se observa que las líneas de flujo siempre están saliendo de los servidores y van directamente hacia las unidades de precisión. El otro escenario a comparar comprende la colocación de unidades de PDU, suministro de potencia, y demás sistemas de generadores de calor dentro del data center. Se puede ver en las líneas de retorno que tanto las PDU como las unidades generadoras de calor, aparte de los servidores, generan líneas de retorno de temperatura hacia las unidades de precisión, las cuales ocasionan un aumento en la temperatura del data center.
Se ha propuesto desde la parte de diseño hacia el data center que estas unidades de potencia y otros sistemas generadores de calor deben estar por fuera del área blanca debido a que afectan la eficiencia del data center. Por tanto, se presenta el diseño de la derecha. Se presenta una animación de la superficie de temperatura para diferentes alturas en el data center, teniendo en cuenta que se generan encerramientos en los pasillos fríos. La distribución de las unidades de precisión corresponde a un enfrentamiento hacia los mismos y se excluyen del data center las unidades generadoras de calor aparte de los servidores y las unidades PDU generadoras de potencia del mismo. Se observa en la simulación que dentro de los pasillos fríos se genera una temperatura menor, la cual va en aumento a medida que la superficie va incrementando su altura, debido al calentamiento generado por los servidores. También se observa que la temperatura a la salida de los servidores, en rojo, presenta un valor máximo de 26.2 grados Celsius, el cual está dentro de los estándares de la ASHRAE recomendados para un data center. Se presentan las diferentes cortes de temperatura en los planos Z y X en el data center, teniendo en cuenta los encerramientos y que no existen unidades generadoras de calor dentro del data center aparte de los servidores. En la derecha, en los cortes en X, se observa la distribución de calor en los encerramientos, los cuales comprenden las menores temperaturas, así como en el piso falso del data center, y se observa que las mayores temperaturas alcanzadas son a la salida de los servidores. En los cortes en el plano Z mostrados en la animación de la izquierda, se observa la distribución de calor dentro de los aislamientos y se observa que en la temperatura en los techos de los pasillos fríos no es la máxima, sino la que es a través de los servidores.